Hola, en el video de hoy hablaremos sobre la Ilustración. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos científicos, económicos, políticos y sociales de la época. Este tipo de pensamiento se expandió en la población y se expandió por los hombres de letras, pensadores y escritores que creaban nuevas formas de entender la realidad y la vida actual. Se expandió también a través de nuevos medios de publicación y difusión, así como en libros, periódicos, reuniones o en cafés en las grandes ciudades continentales y británicas, en las que participaban intelectuales y políticos a fin de discutir y debatir acerca de la ciencia, política, economía, sociología, leyes, filosofía y literatura. La Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural, primordialmente europeo, que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Fue especialmente activo en Inglaterra, Francia y Alemania. Inspiró profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más drásticos fue la Revolución Francesa. Importantes ideas como la de la búsqueda de la felicidad, la soberanía de la razón y la evidencia de los sentidos como fuentes primarias del aprendizaje nacieron durante esta época. Ideas tales como la libertad, igualdad, el progreso, la tolerancia, la fraternidad, el gobierno constitucional y la separación Iglesia-Estado tienen su nacimiento también en esta época. Al mismo tiempo, la Ilustración forma parte del pensamiento de una economía de intercambio basada en el contrato comercial, la que tiene como rasgos distintivos el individualismo, el igualitarismo formal, el universalismo justnatural, la tolerancia y el postulado de la libertad. Este movimiento es conocido también como iluminismo. Se denominó de este modo por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Con esto quieren decir que la razón sería la luz que iluminaría el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y construir un mundo mejor. El siglo XVIII es conocido por estos motivos como el siglo de las luces y del asentamiento de la fe en el progreso. La Ilustración consideraba que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Se llegaba a conocer el mundo a través del razonamiento, la observación y la experimentación. La Ilustración negaba cualquier forma de conocimiento que no procediera del análisis racional. Por eso, consideraba las creencias populares y la religión como meras supersticiones. Los pensadores de la Ilustración sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Todo se reduce a la razón y la experiencia sensible, y lo que ella no admite no puede ser creído. Al replantearse de un modo hipercrítico todo el conocimiento anterior, la Ilustración mira de una nueva manera la religión e intenta quitarle cualquier resto de superstición. La historia de la Iglesia se examina de un modo más crítico. Durante la Revolución Francesa incluso se rindió culto a la diosa razón, que se asocia con la luz y el progreso del espíritu humano. Las pasiones y sentimientos son un mal en sí mismos. Todo lo desprovisto de armonía, todo lo desequilibrado y asimétrico, todo lo desproporcionado y exagerado, se considera monstruoso en estética. La Ilustración estaba influida en muchos sentidos por las ideas de Pascal, Leibniz, Galileo Galilei y otros filósofos del período anterior. El pensamiento europeo atravesaba por una ola de cambios ejemplificados por la filosofía natural de Isaac Newton, un matemático y físico brillante. Pero Newton no estaba solo en su revolución sistemática pensadora, sino que era simplemente el más famoso y visible de sus ejemplos.
Entre los principales pensadores de la Ilustración se encuentra Montesquieu, filósofo francés, que escribió El espíritu de las leyes, donde establecía el principio de la división de los poderes del Estado en legislativo, ejecutivo y judicial. Se encuentra también Voltaire, escritor y pensador francés, defensor de la libertad de pensamiento y de la razón sobre la religión. Además, se encuentra Rousseau, escritor nacido en Suiza. Una de sus obras más importantes es El contrato social, en la que proponía que las personas nacen libres por naturaleza y al aceptar una autoridad que gobierne, resignan parte de esa libertad por el bien general. Por último se encuentra Diderot, intelectual francés, autor de numerosas obras y promotor de la enciclopedia. Los líderes intelectuales del movimiento enciclopedista se consideraban a sí mismos la élite de la sociedad, cuyo principal propósito era liderar al mundo hacia el progreso, sacándolo del largo periodo de tradiciones, superstición, irracionalidad y tiranía o despotismo, periodo que ellos creían iniciado durante la llamada Edad Oscura o Edad Media. Este movimiento trajo consigo el marco intelectual en el que se produciría la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, así como el auge del capitalismo y el nacimiento del socialismo. En un contexto en el que la categoría de las personas estaba determinada por su origen familiar, la Ilustración sostenía que todas las personas nacían iguales, y además sostenía que todos tenían derechos naturales, los cuales son caracterizados por ser derechos que gozamos por el mero hecho de ser seres humanos, porque son derechos que preservan ciertos intereses fundamentales de la persona humana, que protegen los intereses fundamentales de la persona humana contra la actividad de cualquier otro agente, y que son universales, aplicables en todo tiempo y lugar. Por lo tanto, gozaríamos de su protección incluso en un hipotético estado de naturaleza en el que no hubiera instituciones políticas. La Ilustración creía en la posibilidad de progreso tanto material como moral de las sociedades a partir de los descubrimientos científicos y tecnológicos. Confiaban que el conocimiento podía mejorar la vida de las personas y de las sociedades. Los ilustrados exaltaron la capacidad de la razón laica para descubrir las leyes naturales y la tomaron como guía en sus análisis e investigaciones científicas. Defendían la posesión de una serie de derechos naturales inviolables, así como el reformismo frente al abuso de poder del absolutismo y la rigidez de la sociedad testamental del antiguo régimen. Fue precisamente el fracaso de este reformismo el que convirtió la Ilustración en liberalismo al estallar la Revolución Francesa. Criticó la intolerancia en materia de religión, las formas religiosas tradicionales y al Dios castigador de la Biblia, y rechazó toda creencia que no estuviera fundamentada en una concepción naturalista de la religión. Estos planteamientos, relacionados íntimamente con las aspiraciones y valores laicos y materialistas de la burguesía ascendente, penetraron en otras capas sociales, potenciando un ánimo crítico hacia el sistema económico, social y político establecido por los estamentos nobiliarios y clericales que culminó en la Revolución Francesa. Además, dio un fuerte impulso al desarrollo del método científico y de las ciencias como las conocemos en la actualidad. En algunas monarquías, como la española, los reyes practicaron un sistema llamado despotismo ilustrado, en el que, si bien mantenían el absolutismo, se adherían a los principios de la Ilustración y pretendían brindar a sus súbditos educación y medios para progresar. En Francia, los pensadores de la Ilustración crearon una enciclopedia para reunir y difundir todo el conocimiento. Esta publicación, llamada Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y los Oficios, se fue completando a lo largo de los años y fue el antecedente de las actuales enciclopedias, tanto materiales como virtuales. Por otro lado,
La Ilustración también cuestionó las monarquías absolutas y el principio de que el poder del rey provenía de Dios. Su cuestionamiento de los privilegios de sangre fueron los principios de la Revolución Francesa que terminó con la monarquía absolutista. La difusión de sus cuestionamientos del poder político vigente y de la idea de igualdad de las personas ante la ley fue una influencia importante para los criollos americanos. Esos fueron los principios que guiaron las revoluciones independentistas de las colonias europeas.